Para mí es importante, muchas gracias a la Escuela Superior de Administración Pública por permitirme compartir esta experiencia que va a complementar la ponencia anterior del profesor Buenhombre, porque la propuesta es poder hablar de herramientas para incorporar la inclusión en municipios más allá de la discapacidad. ¿Tenemos ya la presentación? Sí. ¿Al aire? Ok. Bueno, yo voy diciendo siguiente, espero que vayamos siendo coherentes con la presentación y si no es de igual manera, pues nos va quedando ahí. Estamos en la primera diapositiva, básicamente, y hago la descripción un poco rápida porque sé que hay personas con discapacidad visual en el escenario. Bueno, soy Juan Carlos Ortiz Guerrero, me formé como comunicador social, periodista, especialista en gerencia social y actualmente soy estudiante de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia. Y ya lo decía en mi presentación, trabajo como consultor independiente en los temas de inclusión y en la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, que más allá de venir a hablar desde la institucionalidad, lo voy a hacer como independiente porque pues en la Cámara ejercemos algunos roles independientes también. Y voy a hablarles de la implementación más allá de la discapacidad porque creo que en toda la mañana hemos estado hablando de discapacidad y la inclusión se toca por partes, pero también hay que reconocer que hay municipios muy pequeños, con menos de 10.000 habitantes, en donde a duras penas existe un presupuesto chiquitico y yo no puedo estar diciendo un pedacito para discapacidad y otro pedacito para víctimas, y sí, lo puedo estar diciendo, pero si yo hago estrategias integradas, pues me va mejor. Vámonos a la siguiente, por favor. Entonces, en lo siguiente ya queremos es hablar un poco de cómo implementar el enfoque diferencial. Y decimos que el enfoque diferencial reconoce la mirada que se ha construido desde el enfoque poblacional. Y eso habla de personas que quieren estar o están, son o están. Porque nosotros debemos pensar que la discapacidad es transversal, ya lo decía el ponente anterior y se ha dicho, y es que, por ejemplo, en los temas de posconflicto, hay personas con discapacidad que pueden ser víctimas del conflicto armado y pertenecer al mismo tiempo a una comunidad étnica o a una población LGBTI. Y entonces, ¿a qué le pongo cuidado? ¿A qué es persona con discapacidad? Ah, no, quitémosle esa máscara y solamente trabajémoslo como víctima, tranquilo. O no, yo le quito la máscara como víctima y solo me interesa el pedacito de discapacidad. Y resulta que eso es parte del trabajo como enfoque diferencial en estas estrategias de política en red. ¿Cómo articular varias políticas y varios presupuestos para realmente hablar de inclusión? Vámonos a la siguiente, por favor. Voy a tratar de ir rápido para que haya un espacio de preguntas si alcanza. Voy a hablar del ciclo de vida de las políticas públicas, donde está la formulación, la ejecución, la evaluación, el seguimiento, y me quiero detener en uno particular, que lo voy a decir porque no tengo aquí el láser, pero todos lo comprendemos, y me quiero detener es en la comunicabilidad de las políticas públicas. Y es que todo está muy bonito en el papel, y todo está muy bien escrito, pero a la hora de comunicar tenemos problemas. Porque entonces llevamos el mamotreto de 50 páginas y el tomador de decisión tiene 3 minutos para escucharlo. A ver, rapidito, cuénteme qué me viene a decir. Y si yo le muestro 50 páginas me va a decir, ay, no tengo tiempo de leer. Eso nos pasa mucho en las entidades públicas. Los jefes tienen poco tiempo y si aquí hay jefes o asesores lo saben, que no hay mucho tiempo y por eso hay que ser concretos. Y ahí recomiendo un texto que es el Manual de Análisis y Diseño de Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Hay muchos más, yo recomiendo ese en particular, que es el que más he trabajado por la academia. Y allí hay varios capítulos, pero se resalta la comunicabilidad. Y les dejo ahí una frase:
yo comunico una política pública, o bueno, puede ser un proyecto, un programa, en el tiempo que tengo o en el tiempo que se demora un ascensor bajando del 5º al 1er piso. Ese es el tiempo que tiene un decisor de política pública para escuchar mi cuento. Si yo no logré convencer ahí, me da la plata, y si no, me jodí. No tengo más tiempo, sencillamente. Después le mostraré las gráficas y que eso funcione, que eso tiene impacto. Pero además, si estoy corriendo con asignación presupuestal, pues debo ser concreto y comunicarlo de una manera efectiva. Escribir para los demás. Es chévere ser técnico, pero a veces uno escribe en términos que solamente se los entiende uno porque los escribió. Y si el decisor de política pública que llegó no conoce no tiene ni idea, pues hay que tratar de ser técnico pero sencillo, una mezcla bastante complicada, para que se logre entender y, sobre todo, lo más importante, me aprueben el proyecto y me den el presupuesto. Vamos a la siguiente. Implementar la inclusión más allá de la discapacidad. Y el punto de partida, debo superar la segregación y la discriminación. Porque es que a veces discriminamos sin pensar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con herramientas como implementar la guía de lenguaje claro del DNP, que existe, y es una guía para trabajar todo el tema del lenguaje claro, o la guía de atención y servicio incluyente para entidades públicas, que también sacó el DNP junto con la Fundación Saldarriaga Concha. Y es cómo superar la segregación, porque es que la segregación se hace en adultos, porque es que entonces yo lo segrego. Ay, no, qué pereza, es que como es como negrito, no, qué pereza, eso no. O yo, sin decirlo, lo segrego y lo dejo allá. O a veces tengo el imaginario, bueno, es que como es cieguito, él, como no puede ver, yo para qué le hago una presentación con imágenes, por ejemplo. Y sí, claro, es que yo no veo, pero es que mi público sí me ve. Yo tengo que demostrar algo bueno o medianamente aceptable, pues. ¿Y cómo superar la segregación? Hay varias fórmulas, pero en la primera, vámonos a la siguiente, yo debo hablar de unos aspectos importantes. Pasos. Y el primer paso es caracterizar la población. ¿Por qué? Y no el censo que me da el DANE. Si aquí hay un asesor del DANE, presento disculpas, pero el censo del DANE pues es de 2005. Se va a hacer un censo el próximo año. Esperemos que haya el presupuesto aprobado por Hacienda para hacerlo. Pero mientras eso, hay que hacer el ejercicio. ¿Y cómo es el ejercicio? Caracterizar. Y no solamente a la población con discapacidad, porque existe el registro de localización y caracterización. Pero esa es una herramienta. Bueno, ¿y cómo yo lo cruzo con las demás poblaciones? ¿Será que aparte de su particularidad de tener discapacidad, hay otras particularidades? O yo también necesito caracterizar cuánta población afro tengo, cuánta población víctima del conflicto tengo, pero que esa población víctima, de ellos, cuántos tienen discapacidad, por ejemplo. Es decir, que la caracterización es real, y no solamente de cuántos son, qué apoyos requieren, y también revisar la oferta institucional. ¿Qué tengo yo para ofrecer? Porque es que a veces estamos llenos de caracterizaciones. Yo caracterizo, pero resulta que en el municipio yo no tengo oferta. Y no tengo oferta porque, pues, si mi municipio no es certificado en educación, tengo que esperar que el departamento me envíe los intérpretes o me envíe otros apoyos. Pero yo también puedo buscar a través del sector privado otra oferta, vinculación laboral, por ejemplo. Así será un primer comienzo como responsabilidad social y como excepción de impuestos, pero hay que comenzar por algo. Es decir, primer paso, caracterizar la población. ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos? ¿Y por qué? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Estamos en la 6? Estamos en la 6. 6, muy bien. Inclusión de todos.
Y esa es la línea del discurso que he venido manejando. Caracterizo, presento una oferta, busco qué tengo en mi municipio y si no lo tengo me articulo con el departamento o con el municipio cercano. Porque es que a veces a 10 minutos puedo tener la solución, pero como no tengo buenas relaciones con el alcalde del otro municipio, pues no hago la tarea. O las tengo, pero a veces no sé jurídicamente cómo hacerlo. Yo no sé, puede ser mediante contratos plan, pero esa es solamente una sugerencia y una alternativa. Pueden haber otras ideas. Vamos a la siguiente. Hay que generar un portafolio de servicios incluyente. Y eso implica capacitar. Y yo debo capacitar en varios temas. Si tengo población o si tengo quien atiende a personas con discapacidad, pues debo capacitar en lengua de señas, debo capacitar en el manejo del sistema braille, debo capacitar en TICs, en tecnología, porque no es solo que descarguen el software Convertic para personas ciegas. Ah, muy bien, allá lo tienen. Bueno, ¿y quién capacita? ¿Y cómo se capacita? ¿O cómo se llega a las regiones apartadas? Porque el software se ha descargado en los municipios principales. Pero yo lo cuento por experiencia. Si yo hablo con la alcaldesa de Salado Blanco, Huila, no tenía ni idea que existía. Y no es culpa del ministerio. Eso también es un tema de apropiación, es un tema de difusión, pasa por muchos temas, pero lo primero es cómo generar un portafolio de servicios incluyente. Y no solamente en temas de discapacidad. Aquí hablo de discapacidad porque es lo más visible, hablar de lengua de señas, hablar de tecnología, pero también cómo capacito en abordaje de población, cómo yo abordo víctimas y afectados por el conflicto armado, ahora que estamos en épocas de posconflicto. Porque eso no es llegar y preguntarle a todos, ¿y a usted qué le pasó? Y comienza a echar el cuento. Y se lo cuenta a 10 personas y lo que estoy haciendo es revictimizando. Es decir, cómo yo tengo un portafolio de servicios y lo siguiente, cómo yo genero servicios incluyentes. No es hacer el video, y eso lo vamos a ver más adelante, no es que mi entidad deba hacer un video para personas, comillas, normales, o sea, sin discapacidad, y otro video para los sordos, y otro video para los ciegos. Es como una misma pieza comunicativa, es incluyente y me vincula a la mayor cantidad de poblaciones, y eso no me genere cargas presupuestales pues desmedidas, porque tras de que no tengo presupuesto y me van a poner a hacer 50 piezas diferentes, no, pues yo de una vez le digo que no tengo plata. Así es que cómo hacer productos incluyentes y cómo hacer ajustes razonables, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cómo hacer ajustes razonables? Ahí hablamos de señalización, por ejemplo. Ahí hablamos de sistemas de video, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante. Ahí vamos a ver de rampas. Es que una rampa no es solamente para la persona en silla de ruedas. Una rampa es para todos. O la persona que tiene un coche, o que usa un coche mejor, un adulto mayor, la señora que va entaconada. ¿Le funciona más por la rampa que por la escalera, o no? ¡Claro! Bueno, si no es muy empinada, porque si no, ya llega con los tacones que no puede. Y pues, ¿cómo hacer presupuestos incluyentes? Ahora, ¿cómo dar capacitaciones? ¿Por qué? Porque yo puedo tener todos los servicios, pero no sé a quién capacitar ni cómo. Entonces, ¿cómo capacitar en atención al ciudadano? ¿Cómo implementar medios tecnológicos que ayuden a que todas las personas accedan a los servicios de manera incluyente, pero cómo capacitar a las entidades o a las personas? Gran parte de estas capacitaciones los municipios las pueden tener por menor cuantía. Claro, en otras habrá que hacer licitación. Las dos vías son posibles, lo que pasa es que tienen sus pros y sus contras. Pues el pro de la menor cuantía, la hago más rápido. Claro, el tema de la licitación, hay más transparencia, etcétera, pero la licitación se puede demorar 8 meses y entramos a ley de garantías. Así es que apague y vámonos. O solo la puedo dejar adjudicada y me toca ejecutarla el próximo año, ¿cierto? Y dejar una reserva presupuestal por ahí. Pero cualquiera de las dos maneras es importante que se tenga. Hay que capacitar a los funcionarios en los municipios. Desde Bogotá
hasta Mapiripán y por allá en Salado Blanco y en Yotoco, en todos los municipios. Porque ya lo decía el doctor Juan Pablo Salazar, hay consejos municipales. Bueno, no en todos los municipios, yo conozco municipios donde los comités de discapacidad ni existen. Así es que hay que hacer la tarea desde la inclusión en un primer momento. Y lo otro, ¿cómo por ejemplo tener profesionales para fortalecer los programas de inclusión? Porque es que se ve muy bonito, pero una política pública sin recursos, eso es como tener un carro sin llantas y sin llaves. Eso no funciona de nada. Y es que, lo decían esta mañana, existen políticas públicas formuladas. Claro, pero no hay presupuesto, así es que ¿cómo las ejecuto? Inclusive yo soy más osado en la siguiente propuesta. Yo creo que los municipios que tienen política de discapacidad, pues hay que implementarla, pero los que no, yo no votaría ni siquiera por hacer una política pública de discapacidad. Más de uno me mirará y ¿qué le ocurrió? Hay que hacer una política de inclusión que vincule a muchas poblaciones y que tenga unos presupuestos diferenciados por poblaciones o inclusive ni siquiera diferenciados. Un ejemplo práctico de esta implementación: si en mi meta plan de desarrollo yo tengo en un municipio implementar 20 unidades productivas en el año, pues yo no voy a empezar a decir y ahora, venga, pero aparte de esas 20 me toca implementar, ¿cuántas por aparte para discapacidad? Uy, no, pero es que hay víctimas, ¿cuántos? Pues es mejor, si yo tengo una metaplan que dice formular 20 unidades productivas, pues debo mirar cuántas de esas unidades productivas voy a dar para discapacidad, cuántas para afros, cuántos por víctimas, e inclusive tratar de hacer una unidad productiva que vincule varios tipos de población. Bueno, eso es algo utópico. Yo sé que las poblaciones a veces, en lugar de incluirse, se excluyen. Yo quiero trabajar solo con discapacidad, a mí no me interesa el otro. Ok, eso es posible, pero si el tomador de decisión tiene esa línea, es más posible hacerlo. Si él da la línea, por ejemplo, yo conozco un municipio y lo voy a resaltar aquí, que es Madrid, Cundinamarca, allí nomás, donde por decisión de política se prefirió contratar más equipo profesional para los programas de discapacidad que el tema del asistencialismo, están dando un paso importante. Cualquiera de los dos caminos es viable, pero el tener más equipo para atención que el dar un bono, pues tiene más impacto. Y eso fue un tema del decisor de política pública, que fue el alcalde y su equipo de trabajo que lo implementa. Que haya otro municipio que no lo haga de esa manera, pues es otra historia. Vamos a la siguiente porque creo que el tiempo ya me cogió. ¿Es un video, cierto? Sí, señor. Bueno, es un video, creo que tenemos sonido, por favor me regalan. Vamos a apreciar el siguiente video. Un ajuste razonable está ligado a la igualdad de oportunidades a las que tiene derecho las personas con discapacidad. Un ajuste razonable son todas aquellas medidas que toda entidad, tanto pública como privada, debe implementar para ser accesible e incluyente. Servicios en los que usted puede invertir para realizar un ajuste razonable. Primero, señalética accesible con lengua de señas, pictograma, alto relieve, contraste de color y braille. Segundo, cursos de lengua de señas, braille y JAWS. Tercero, publicidad accesible para todos los medios de comunicación, televisión, radio, internet y otros. Cuarto, asesoría empresarial para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Quinto, producción audiovisual con audiodescripción, señas y closed caption. Sexto, reformas arquitectónicas para mejorar la movilidad de personas con discapacidad en su municipio, tercera edad, niños y mujeres embarazadas, apuntando al diseño universal. Si tiene una idea de inclusión y accesibilidad, ya inició un ajuste razonable. Con este video quería mostrarles dos cosas. Primero, cómo se puede hacer un producto comunicativo incluyente o inclusivo. No era hacer el video por un lado y montarle señas por otro y otro video con voz, ¿no? El video tiene todos o la mayoría de elementos. Y lo segundo, pues es para mostrarles realmente pues un ejemplo del tema de inclusión desde la comunicación, que es lo que más manejo un poco. Vamos a las últimas dos diapositivas para dar tiempo a unas dos preguntas. Clave para incluir. Miren, si ustedes conocen personas con discapacidad, víctimas, afros, jóvenes, que requieren un tema de política pública, de inclusión, o que ya lo están implementando y se quiera mejorar, pues ya empezaron. Es que la inclusión parte primero, y recalco mucho en el decisor de política, que el decisor de política pública quiera, le interese, segundo, que esté en su plan de desarrollo, porque es que si está, pues debe cumplirlo. Lo tercero, pues un equipo técnico, que en la mayoría de lugares lo hay, o una persona que esté ahí, y pues ya con eso, ya uno convence al secretario de Hacienda para que haya la concurrencia de recursos y demás. Vámonos a la última diapositiva. Pues nada, mis datos de contacto están ahí, igual están en la presentación. Para cerrar, yo solamente les digo que es mejor hablar de inclusión. La discapacidad es solamente un pedacito de los grupos poblacionales a incluir, que la discapacidad no es única y anda sola en la vida, sino que es transversal a todos, y que si yo vinculo la discapacidad a los demás grupos poblacionales, realmente estoy favoreciendo la inclusión en mi municipio o en mi entidad. Entonces quedo abierto a preguntas. Creo que el tiempo nos da para tal vez una pregunta, dos. Gracias, buenas tardes. Soy para el compañero que está en la exposición, soy Luis Torres y soy el referente de discapacidad para el libro. Una pregunta que va en este sentido. He podido notar a lo largo del tiempo que ya que el tema de discapacidad por fin ha tomado más relevancia, ha tomado más trascendencia, he podido notar que por ejemplo hay, hablamos de todas las poblaciones e incluir la discapacidad. Entonces he podido notar que digamos otros grupos poblacionales han tomado el discurso de las discapacidades, el discurso de los ajustes racionales, el discurso de la inclusión, y entonces a veces queda como el sabor de que un grupo poblacional es el jefe de los demás grupos poblacionales. ¿Cómo hacemos? ¿Qué puede recomendar para que a las personas de decisión les podamos decir no, pero es que la discapacidad es transversal? Lo que decía al principio sobre que la persona con discapacidad puede pertenecer a la vez a otros grupos. Entonces, ¿cómo hacemos para que no digan, no, pues dejémoslo en el grupo étnico, por decir LGBTI o indígena, pero no abordamos directamente que es con discapacidad? No sé muy extenso mi pregunta y hacerme entender. Bueno, creo que usted en parte se la respondió, Wilber. Y es precisamente eso, poderlo convencer que, claro, tiene una discapacidad, y entonces automáticamente van a decir, ay, sale el rubro de discapacidad. Bueno, sí, puede que la plata salga de ahí, pero es que resulta que esa persona, aparte de tener discapacidad joven, por ejemplo, para hablar del caso del IDIPRON en Bogotá, que es el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Entonces, ¿yo cómo le digo? Yo le diría, pues, tiene discapacidad y es joven, por lo tanto,
la clave es que quede incluido en las políticas y en los programas que tiene de juventud, no de discapacidad, porque es que si no, ¿qué va a pasar? Que la balanza se inclina a que es un joven con discapacidad, dejémoslo allá apartadito, porque a usted le tengo su presupuesto para ejecutar la discapacidad y no se puede integrar con los demás jóvenes, porque eso muchas veces funciona. Entonces, claro, él tiene discapacidad, pero es que ante todo su principal particularidad es ser joven, y como el joven tiene derecho a lo que tienen todos los jóvenes de 14 a 26 años, creo que está la Política Nacional de Juventud, y tiene el mismo derecho, que hay que hacer unos ajustes razonables, pues entonces hay que ver cómo es de discapacidad, si se tiene el recurso, se saca el recurso para que se hagan los ajustes necesarios a esa planeación o a eso que él requiere. Pero creo que ante todo es que la discapacidad es una de sus particularidades, no es la única, y que no lo dejen allá apartadito o lo dejen simplemente allá en el grupo X, sino que realmente pues haya la parte, mejor dicho, lo que más pese ni siquiera sea la discapacidad. La discapacidad es un accesorio, y perdónenme la expresión, pero es que la discapacidad es solo la particularidad, tiene otros frentes de trabajo o de estudio o de acción. Bueno, ¿hay más preguntas? Bien, la última, porque ya me están haciendo señitas de que quiero pues con el tiempo. Buenas tardes, más que pregunta es sobre todo lo que se ha hablado a lo largo del día, y aquí la apuesta tiene que ser por cambiar la comprensión y el paradigma que hay frente a discapacidad, porque no podemos seguir pensando en crear programas especiales para la gente diferente. Es entender que hay una oferta pública muy amplia en todos los sectores, y lo que tenemos es que jugar por abrir los espacios, haciendo los ajustes razonables, tomando las medidas afirmativas para que las personas con discapacidad puedan llegar. Y es cierto que, pues claro, los que gobiernan, los tomadores de decisiones, de acuerdo con la comprensión que tengan y en el paradigma que estén parados frente a la discapacidad, de acuerdo con eso van a desarrollar programas asistencialistas que van a volver más pobres a las personas con discapacidad, que en su mayoría son pobres, y que no van a generar las dinámicas culturales que uno quisiera generar. Entonces sí son muy importantes todos estos espacios, y parte de eso es que Colombia entendió también este paradigma de derechos y de discapacidad como un asunto del colectivo y de la sociedad que tiene que cambiar, que a partir de mañana el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad ya no es el Ministerio de Salud, es el Ministerio del Interior. Entonces eso es un avance importantísimo que tiene que movilizarnos mucho más a generar esa conciencia clara de entender ciudades para todos, ciudades amigables, pensar en diseño universal y no seguir generando guetos poblacionales que poco ayudan al avance y al desarrollo social de todos y todas, pensándonos como ciudadanos con los mismos derechos y las mismas posibilidades de realización. Bueno, yo me apropio de la intervención de la compañera, porque ese es el cierre de la ponencia, es que creo que no hay nada más que decir. Yo solamente hago una cuña, un poco salida del tema, pero sí de reflexión. Muy bien que el Ministerio del Interior haya tomado el tema de discapacidad, tal vez cambie un poco el modelo, pero también hay que reconocer dos cosas. Uno, que el Ministerio de Salud hizo la tarea, y la hizo durante muchos años, con aciertos, con ajustes, pero la hizo. Y lo segundo es una cuña, no es solamente ser ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, a eso hay que colocarle recursos, porque una cosa que hay que reconocerle al Ministerio de Salud es que tenía o tiene personas en todo el país que son referentes o apoyos en el tema de discapacidad. Conozcan, no conozcan, lo dominen poco, pero están. Que el Ministerio del Interior tenga la infraestructura necesaria y la capacidad para llegar a los 1.100 municipios es un tema por abordar, y eso me da para cerrar y decir que tanto ese tema en discapacidad como las políticas públicas de inclusión requieren recursos para ser operativas. Si usted no tiene recursos, usted puede tener la política formulada en las 6 ciudades que nos decían esta mañana. ¿Cuántas la han ejecutado y cómo la han ejecutado? Es un tema
a evaluar. Y cierro diciendo que la inclusión es un asunto de todos los que estamos aquí, que debemos tener confianza en la administración que está, y si se van a generar políticas públicas de inclusión, bueno, o de discapacidad, que sean políticas que superen los planes de gobierno. Porque a veces llega un gobernante y le da la vuelta y dice, no, ya no quiero ejecutar si no cumplo lo mínimo para cumplir la política, sino que se hagan realmente unos planes y unos programas o algo transversal que supere los planes de gobierno. A ustedes, muchísimas gracias.